Hola, buenos días, mi nombre es Katherine y les voy a hablar sobre el tema de geometría. Recordarles que pueden hacer sus preguntas siempre por medio del micrófono y cualquier duda trataremos de resolverla. Así que vamos a comenzar. Primero, la geometría permite determinar el área de una superficie, el volumen de un objeto sólido o en otro estado, calcular perímetros, determinar a partir de una determinada ecuación, la forma de un objeto y viceversa, calcular y determinar ángulos a partir de otros datos proporcionados. Con el mismo principio se puede determinar también las longitudes, entre otros aspectos que estudia la geometría, ¿verdad? Primero, sabemos que los ángulos van a estar formados por dos semirrectas que se van a unir en un mismo punto. En el caso, en lo que vemos acá, ¿verdad? Tenemos tres ejemplos. Y los semirrectas se le van a llamar como los lados de los ángulos. Y a la intersección de esas dos se les va a llamar el vértice. O sea, el vértice es el punto donde parten las dos rectas. Y el ángulo es lo que está formado por el lado y el otro lado. Entonces, por ejemplo, acá para leerlo sería el vértice A tiene un ángulo A. Y acá está cabal el ángulo teta. Y por ejemplo, si ustedes tienen un ángulo que está conformado por A, B y C, el ángulo va a ser la letra de en medio, que sería B. Entonces, el ángulo en realidad se llamaría B. Ahora vamos a comenzar, vamos a saber de que los ángulos se pueden medir en dos sistemas, en el sistema sexagesimal y en el sistema circular. Para el sistema sexagesimal vamos a tener que los ángulos van a estar, vamos a tener como un máximo de 360 grados o 360 partes iguales. Y cada una de las clases se le va a llamar sexagesimal. Cada grado va a estar dividido en 60 partes iguales también, que se le va a llamar minutos. Y a cada minuto se va a dividir en 60 segundos, que también son 60 partes iguales. Como en el ejemplo que vemos ahorita acá, dice que teta es igual a 18 grados, 20 minutos, 15 segundos. Pero acá está mal denotado el segundo porque, por ejemplo, el grado se denota con un circulito arriba, el minuto con una comilla, pero el segundo tienen que ir dos comillas. Además de que esto me imagino que algunos ya lo saben, pero para que no lo sepan, para los que no lo sepan, por ejemplo, si ustedes solo le dan, por ejemplo, que tienen 18.2530 grados, suponiendo que le dan esto, pero ustedes lo quieren mostrar como 18 grados, minutos y segundos. Entonces ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, primero van a tener ya, saben que son 18 grados, porque es lo que está antes del punto decimal. Entonces eso sí sabemos que son 18 grados, pero no saben cuántos minutos ni cuántos segundos tienen. Entonces van a tomar lo que está después del punto decimal, van a tomar, en este caso sería 0.2530. 0.2530 y eso lo van a multiplicar por 60, porque sabemos de que los grados tienen 60 minutos, entonces lo van a multiplicar por 60. Y ahí les va a dar la cantidad de minutos que tiene, que en este caso al multiplicar 0.2530 por 60 da 15.18. Entonces ustedes van a colocar nada más 15. Entonces 15 minutos, ya saben que tiene 15 minutos. Y lo que está después del punto decimal van a ser sus segundos, pero eso lo tienen que multiplicar por 60, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces van a decir, a mí en este caso me dio 15.18. Al multiplicar 0.2530 por 60 me da 15.18.
Esos 15 son los 60 minutos. Y el punto 18 van a multiplicar 0.18 por 60 y les va a dar 10.8. Entonces, eso ya son los segundos. Ustedes lo pueden poner como un número entero, lo pueden poner, ya los segundos lo pueden poner como un número entero, como un número con decimales, con 2 decimales. Ahí es cuestión de que como ustedes se lo estén pidiendo o como ustedes lo quieran denotar. Me imagino que esto ya algunos ya lo sabían, pero para aquel que no lo sabía y quieren demostrar esto en grados, minutos y segundos, se hace así como les dije. No sé si tienen una duda con eso que les acabo de decir. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar. Vaya, como les decía, acá le faltaría otra comilla para que fueran segundos. Esto también de un solo lo pueden hacer en la calculadora, pero al inicio ustedes no lo van a dejar usar calculadora por ejemplo, en el examen. Realmente no deberían usar calculadora, ni tampoco en las primeras mates. Vaya, ahora el sistema circular. En este sistema, para medir ángulos, se toma como unidad el radián. ¿Y qué es un radián? Un radián es el ángulo cuyos lados comprende un arco cuya longitud es igual al radián. O sea, esto que ustedes ven aquí es ese. Esos son los radianes. Y el ángulo θ tendrá la medida de un radián cuando el arco sea igual al radio. Si el arco es el doble del radio, entonces θ tendrá por medida 2 radianes. O sea que, por ejemplo, θ va a ser igual al arco dividido entre el radio. Aquí se lo dice. Para medir el arco S y el radio R se utiliza la misma unidad de medida, por lo que el radián es adimensional. O sea, ustedes no pueden decir de que, por ejemplo, los grados, ya saben que son grados, minutos y segundos, pero en el caso del radián, no, los radianes son adimensionales. Y si se conoce el valor de θ en radianes y la longitud del radio, se puede calcular la longitud del arco, despejando de la ecuación, que en este caso sería que S es igual a θ por R. Vaya, sabemos que para calcular el valor del ángulo de una vuelta, o sea, para tener el valor de toda la circunferencia, la fórmula es θ sobre S, θ igual a S sobre R. Pero para una vuelta sería que S vale 2pi por el radio. Entonces, θ valdría, sustituyendo 2pi por R entre R, sería que θ vale 2pi. O sea, una vuelta es 2pi. 360 grados es igual a 2pi en este caso, ¿verdad? Y aquí les pongo otro ejemplo. Como les digo, se conoce que 360 grados es igual a 2pi, haciendo la equivalencia. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dicen, páseme 45 grados a radianes, ustedes lo pueden hacer teniendo la equivalencia de cada uno, ¿verdad? Lo pueden hacer, por ejemplo, con 180. Si 360 es igual a 2pi, ¿cuánto es 180 en radianes? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Alguien sabe cuánto es 180 grados en radianes? ¿Sería un pi? Ajá, correcto, porque sabemos de que la mitad de 360 grados es 180. Entonces va a ser igual a la mitad en radianes, que sería pi. Entonces ustedes cuando hagan la transformación pueden usar tanto 180 como 360, porque son valores como más comunes, digamos, que ustedes ya los tienen que tener en su mente. Entonces, por ejemplo, 45 grados y lo quieren pasar a radianes, van a tener que 2pi
es igual a 360. Entonces yo quiero eliminar los grados, entonces lo tengo que poner abajo. Entonces me van a eliminar los grados y me va a quedar radianes. Y en este caso es pi cuarto. Si yo tengo 30 grados y lo quiero pasar a radianes, hago el mismo factor de conversión y en este caso da pi sexto. Y si ustedes quisieran hacer lo contrario, venir de radianes a grados, pues solo tienen que cambiar el orden de qué es lo que va en el numerador y qué es lo que va en el denominador. Y así van a tener las equivalencias en ambos sistemas. No sé si tienen alguna duda con esto. Si no, pasamos en algunas cosas que ustedes también deben de saber. Por ejemplo, deben de conocer de que en cualquier triángulo, ya sea este rectángulo, cualquiera, ustedes tienen que saber de que los ángulos internos, la suma les va a dar 180 grados. Eso lo tienen que conocer. Y, por ejemplo, si ustedes tienen ángulos opuestos por un vértice, por ejemplo, teta es opuesto a beta. Entonces, esos dos ángulos van a ser iguales. Igual que A va a ser opuesto a este otro ángulo que se va a formar acá. Y ese va a ser igual a A. No sé si entienden esta parte también. Porque esto les sirve bastante cuando ustedes están tratando de calcular de alguna figura geométrica algún ángulo y a veces le dan el ángulo opuesto, entonces ustedes dicen, ah, es opuesto por el vértice, entonces tiene el mismo valor. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo calcular algunos ángulos. Por ejemplo, aquí me dice de que calcule el ángulo de X. ¿Alguien tiene una idea de cómo lo haría? No se les ocurre nada. Solo al ver el triángulo no se les ocurre, ah, me dan los ángulos externos. ¿Qué podría ser? Bueno, yo tal vez lo que vería al inicio, tengo los ángulos externos. Por ejemplo, en el caso de A, tendría que vale 130 grados. Y todo, o sea, de aquí para acá son 180, por ejemplo. Entonces yo podría encontrar fácilmente el ángulo interno porque le restaría 180 a 360. Perdón, 180 le restaría 130 y me daría el ángulo que está acá. No sé si lo pueden ver. Este ángulo que está acá. Igual acá, si yo tengo todo esto, sería la recta. De todo esto me marcaría 180 también, ¿verdad? Y al quitarle 180, 145 me daría el otro ángulo interno. Y como yo sé que los ángulos internos de un triángulo, la suma es 180, podría encontrar el ángulo de X. Eso sería una forma también. Pero como ya me dan los ángulos externos, lo que vamos a hacer en este caso es que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Eso también es otra cosa que ustedes tienen que saber. A veces, por ejemplo, aquí les dan los ángulos externos y ustedes pueden encontrar el ángulo externo que se forma acá. Miren, acá si ustedes prolongan esta recta, esto les va a formar también 180 y acá les va a formar un ángulo externo. Y ese ángulo externo se puede calcular restándoles a 360. De la siguiente manera, ustedes van a tener que 130 es esto, más 145, que es esto, más alfa, que en este caso, les voy a mostrar el dibujito. Acá alfa es esto que les estaba diciendo, que ustedes si prolongan esta recta hasta acá, acá les va a formar un ángulo externo
y ese ángulo externo en este caso es alfa. Entonces, ese alfa lo van a encontrar restándole a 360, 145, 130 y les va a dar 85. Entonces, todos los ángulos externos ya tienen todos los ángulos externos, o al menos el ángulo externo que les importaba, que en este caso, como les están pidiendo X, es este de acá. Entonces, ¿qué se les ocurriría hacer si ya tienen el ángulo externo del vértice que quieren? Yo sé que este ejemplo está bien facilito, entonces es como que ya lo están viendo, ¿verdad? Que acá tienen una recta, al igual que acá, solo que inclinada, pero todo esto les forma 180. Entonces 180 grados, y me están pidiendo el valor de X, y yo sé que de esta recta a esta recta es 85 grados. Ajá, correcto. Ustedes lo que van a hacer es restarle a 180 grados 85 y les va a dar el valor de 95. Quiere decir que X vale 95 grados. Entonces, si ven, lo pudieron haber hecho de dos formas, con los ángulos internos y con los ángulos externos. Ahí depende de qué es lo que ustedes vean mejor o de qué es lo que a ustedes se les facilita más. Conociendo que la suma de los ángulos externos es 360 y la suma de los ángulos internos es 180. Ahora tenemos otro pequeño ejercicio donde les pide también calcular el valor de X. Y les dan esto. Les dicen que quieren este valor y ustedes tienen todos los demás datos. Vaya, en este caso, la recta de A a H divide todo el triángulo en dos triángulos rectángulos. No sé si ustedes lo pueden visualizar, pero el triángulo rectángulo sería este de acá, es un triángulo rectángulo. Y este otro grande es otro triángulo rectángulo. Entonces, les piden que encuentren valor de X. Para este caso, ¿qué se les ocurriría a ustedes hacer? Usar el Pitágoras. ¿Y cómo podría usar el Pitágoras si no conozco ningún lado? Tenemos que partir de los datos que conocemos. En este caso, conozco que este ángulo vale 40 grados. Y yo sé también que este ángulo, no me lo dicen, pero obviamente que si me están diciendo de que si yo veo que es un triángulo rectángulo, este ángulo es 90 grados. Pero no conozco cuánto vale teta, solo me están diciendo que el ángulo A vale 2 teta. Y eso no me dice nada porque no conozco cuánto vale teta. Lo podría dejar indicado, pero a mí me están pidiendo cuánto es el valor de X. Entonces vamos a partir de este triángulo, el triángulo ABH. Conociendo que este ángulo vale 40 y este ángulo vale 90. Entonces vamos a decir, con el triángulo ABH vamos a sumar, por ejemplo, 40 más 2 teta va a ser igual a 90, porque 90 más 90 es 180. Y yo conozco que este ángulo vale 90, y yo sé que los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces quiere decirte que sí o sí la suma de este más este tiene que ser 90 para que al sumarse con este ángulo dé 180. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a tener que 2 teta más 40 es igual a 90 para que me dé 180. O lo podría haber puesto como 2 teta más 40 más 90 igual a 180 también la ecuación. En este caso yo lo hice así. Entonces despejo teta y teta me da que es 25 grados. En este caso, o sea, este ángulo vale 2 veces teta, entonces quiere decir que este ángulo vale 50 grados.
pero a mí no me interesa cuánto vale el valor de teta, a mí me interesa cuánto vale x. Ah, pero como aquí me dice que este ángulo sí vale teta, entonces quiere decir que este vale 90 y este vale 25, ya puedo conocer cuánto vale x, que en este caso sería de sumar también, de restar, perdón, a 90 teta y me van a dar este ángulo que vale x, que es lo que hicimos acá, que sabemos que x más teta es igual a 90. Entonces, si yo le resto a 90 teta, me va a dar el valor de x, que sería que x vale, aquí me equivoqué porque sería 90 menos 25. Entonces sería 65. Aquí eso está malo, sino que x vale 65 grados. Lo voy a corregir. Vaya, no sé si les quedó alguna duda sobre el procedimiento que seguimos o está todo bien. Con el ángulo donde se suma 20 más 40, que el igual da 90, ¿de dónde salieron los otros 30? ¿Cuál es 30? Porque allí dice 20 más... es teta, petón. Creí que era un 0. Sí, es teta. Ok, gracias. Vaya. O sea, ustedes tienen que partir de lo que conocen. Lo que dijo el compañero está bien, porque Pitágoras es lo que uno primero piensa cuando tiene un triángulo. Aplicar Pitágoras porque es como la forma más fácil, pero en este caso no me servía porque no conocía ningún lado, sino que yo solo conocía un solo ángulo. Y el otro ángulo estaba, también lo conocía, pero no me lo habían dicho, que sería este de 90. Entonces podemos partir nada más de la geometría del elemento que nosotros estamos. De eso se trata la geometría, de que ustedes vean las características de la figura y ustedes dicen, ah, sí, acá, esto que está acá como es un triángulo rectángulo, obviamente este es 90. Y ya me están dando este ángulo, ah, entonces yo puedo hacer esto. Y así ustedes van jugando con los datos que tienen y con lo que ustedes ya conocen. Ahora vamos a las rectas. Primero, sabemos que las rectas paralelas están en un mismo plano, pero no tienen ningún punto en común, ¿no? Que siguen paralelas hasta el infinito. Y se puede notar que, por ejemplo, la recta L1 es paralela con estas dos rayitas. Se denota que es paralela a la recta L2. Y en el caso de las rectas perpendiculares, es las que al cruzarse se cortan en un punto y forman un ángulo de 90 grados, por eso son perpendiculares. Y por ejemplo, acá dice que la recta L1 es perpendicular a la recta L2, con este simbolito que está acá. Y por ejemplo, las paralelas cortadas por una recta secante. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, o sea que la secante es toda recta que corta una figura, forma 8 ángulos, que serían estos que están acá. Aquí hay 4 y aquí hay otros 4, entonces son 8. Y la recta secante es L3. Entonces acá dice de que la recta L1 y, es paralela a la recta L2 y L3 es la recta secante, que es esta que está acá. Ahora vamos con las áreas. Creo que las áreas son como que lo que uno más conoce, digamos, de las figuras geométricas o de algunas figuras geométricas. Por ejemplo, sabemos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado, en este caso sería A. A al cuadrado es el área. El área de una circunferencia es el radio entre pi por r cuadrado. El área de un triángulo equilátero
es el lado por la altura entre 2. El área de un rectángulo sería A por B. De un romboide sería A por H. Del trapecio, las áreas del trapecio se ocupan bastante, porque ustedes si se fijan es como la fórmula a veces a uno no se le queda, pero es bastante fácil porque solo es la suma de los dos lados, el más grande y el más pequeño, por la altura dividido entre 2. Y en el caso de del pentágono en este caso y del hexágono, esto va a depender de los lados que tenga. Por ejemplo, acá se multiplica por 5 porque tiene 5 lados. Y acá se multiplica por 6 porque tiene 6 lados. Y luego el lado, que sería esto, que sería A, multiplicado por H, que sería la distancia que hay del lado hacia el punto de origen, digamos, dividido entre 2. Y ahí ustedes van a tener, es como estar multiplicando un montón de triángulos. Y porque, por ejemplo, esto, A por H, es la forma del triángulo dividida entre 2, multiplicado por el número de lados, digamos. Entonces ahí les va a dar el área del pentágono y del hexágono. Entonces, en un caso que sea un octágono, se multiplicaría por 8. Sí, ustedes van a tener A por H dividido entre 2 por 8. Por ejemplo, ustedes tienen que saber de que para ese tipo de áreas solo van a tener siempre base por altura dividido entre 2 por el número de lados. Y ahí van a tener el área dependiendo de cuántos lados tenga. Ahora vamos a un pequeño ejercicio también en donde tenemos en este caso el paralelogramo A, B, C y D, y les piden encontrar el área de la región coloreada, que sería el área que está en amarillo. Y me dan la altura del triángulo ese y la base. ¿Qué harían ustedes? Vamos a tener que el paralelogramo, que en este caso acá dice que es un romboide, pero es un paralelogramo también, sería igual a A por H, que ese sería todo el área. Y yo tengo cuánto es A por H en este caso, que yo tengo que H vale 10 y A vale 16. Pero a mí no me interesa tener toda el área. Pero, sin embargo, acá me dicen que el área de un triángulo es A por H dividido entre 2. Entonces yo tengo también el área de este triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar toda el área y le vamos a restar el área del triángulo que está acá formado. Entonces vamos a tener el área 1, A por H, sería 10 por 16, me da 160. Luego, como la vamos a restar, lo puse como un menos acá. Sería A por H dividido entre 2, que en este caso sería 10 por 16 entre 2 me da 80 centímetros cuadrados. Entonces, ahora para tener el área que nos interesa, el área total de la figura sombreada, sería 160 menos 180, perdón, menos 80, me va a dar 80 centímetros, o sea que todo el área que está en amarillo equivale a 80 centímetros cuadrados. No sé si tienen alguna duda. No, vamos a continuar. Acá en este caso también les piden que encuentren el área de la región sombreada. Y conocen cuánto vale en este caso, cuánto es la altura de este triángulo y cuánto es la altura de este triángulo.
Solo eso me dan. ¿Qué es lo que ustedes verían en hacer en este caso? ¿Qué harían ustedes si les dan ese problema? No se les ocurre nada. Les están diciendo de que es un cuadrado que está formado por A, B, C y D. Y les están pidiendo la región sombreada, el área de la región sombreada. Entonces, ¿qué se les ocurre? Sabemos de que un cuadrado tiene todos los lados iguales, pero no me están dando ningún valor de ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes visualizan de la información que les da la figurita? Creo que la altura sería 10 más 4 y ese sería un lado. Ajá, muy bien, el compañero. Sí, sería que la altura del triángulo de arriba es 10 y la altura del otro triángulo es 4 y justamente se unen. Entonces, el lado en sí vale 14 porque es 10 más 4. Entonces ya conozco cuánto vale cada lado. ¿Qué más harían si ya conocen cuánto vale un lado, los lados? Se le saca el área tal cuadrado y luego se divide el área de cada triángulo. Sí podrían hacer eso, pero no creen que les sería más difícil, porque tienen toda el área y después ¿cómo sacan cuánto vale esta área y esta área? No conocen cuánto vale esta distancia. Solo conocen cuánto vale esta distancia y esta distancia. Y ahora ya conocen cuánto vale cada lado. ¿El área elevada al cuadrado? ¿Cuál área? ¿Cuál área es Como ya conocemos un lado, todos son iguales, entonces el triángulo de arriba, que es 10, la altura, entonces calculamos el base por altura sobre 2, que sería 10 por 14 Ajá. sobre 2. Muy bien, al compañero, es correcto, ¿verdad? Ustedes ya tendrían cuánto vale todos los lados y como todos los lados son iguales, saben cuánto vale el lado de B a C, que en este caso valdría 14 y saben que el lado de A a D también vale 14. Entonces, lo que van a hacer es multiplicar, hacer con la ecuación del área de un triángulo, van a tener que es base por altura dividido entre 2 y les va a dar el área del triángulo de arriba. Igual van a hacer para el triángulo de abajo. Base por altura dividido entre 2 y van a sumar esas dos áreas y esa va a ser el área de toda la región sombreada, que es en el caso que es lo que hicimos acá, que tenemos base por altura entre 2, que sería 10 por 14 entre 2 igual a 70 centímetros. Y el área 2 sería también base por altura entre 2, que sería 4 por 14 entre 2, que sería 28. Y ahora, al sumar 70 más 28, sería 98. Entonces, esa sería el área de toda la región sombreada. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio. Vamos a pasar a los perímetros. Recordemos que este tipo de ejercicios casi siempre solo son con las fórmulas que ustedes van a ir jugando, pero en el caso de, por ejemplo, en el caso de las áreas, ustedes conocen cuáles son las áreas de las formas regulares. Que por ejemplo el triángulo, saben cuánto es el área, la fórmula. Del cuadrado, saben cuál es la fórmula. Y como yo se los presenté, era como que sí conocen ese tipo de área, pero no me están pidiendo esa área, sino que me están pidiendo otra cosa. Entonces ustedes tienen que ir viendo
de que sí pueden analizar las cosas con lo que ustedes ya conocen, pero también ustedes tienen que aplicar un poco de la lógica de lo que ustedes tienen en el ejercicio. En el caso de los perímetros, sabemos que primero un perímetro es todo el contorno que hay en una figura. Por ejemplo, el caso del rectángulo, saben de que el perímetro es la suma de todo el contorno, sería la suma de A más la suma de B, más la suma de A, más la suma de B. Acá se representa con 2 veces A más 2 veces B, y ahí le va a dar la suma del rectángulo, del perímetro, del rectángulo. Luego, para el caso del triángulo, van a tener que es lo mismo, la suma de A más C más B, y van a tener ahí la suma de todo el perímetro. Algunas veces a ustedes les van a dar solo un lado, por ejemplo, y ustedes tienen que encontrar los demás lados y así van a obtener los perímetros. Otras veces les pueden dar un lado o un ángulo, y de lo que ustedes ya conocen pueden partir para calcular lo demás. Vaya, en el caso del trapecio, algunas veces les pueden dar, por ejemplo, este lado y esta altura. Entonces aquí se les va a formar un triángulo y pueden conocer cuánto vale, por ejemplo, este pedacito, y eso va a ser igual al otro lado. Entonces ustedes van a ir viendo qué es lo que ustedes conocen y qué es lo que no conocen, para así ir calculando lo que les estén pidiendo. En el caso del círculo, sería que el perímetro sería igual a 2pi por r, o puede ser igual a pi por el diámetro. Algunas veces estas fórmulas se confunden porque a veces uno utiliza, por ejemplo, en el caso de 2pi por r, a veces utiliza uno el diámetro. Entonces, cuando ustedes van a utilizar el diámetro, tienen que usar esta fórmula, que es pi por el diámetro. Y cuando van a utilizar el radio, tienen que utilizar esta fórmula, pero a veces uno se confunde y no agarra bien. Igual que cuando, por ejemplo, ustedes saben que para el caso de el área sería pi cuarto por el diámetro al cuadrado, estarían encontrando el área. Y si solo lo trabajan con el radio, sería pi por el radio al cuadrado. Entonces, esas cosas a veces uno mete el diámetro en el radio y se equivocan ese tipo de cosas. Ahora vamos a calcular el perímetro de esa figura que ustedes ven ahí, en el caso del cuadrado, pero les dice la condición de que tiene que tener 80 centímetros. Todos los perímetros que ustedes ven ahí tienen que ser igual a 80 centímetros. ¿Alguien me podría decir cuánto tendría que valer X para que todo el perímetro del cuadrado valga 80 centímetros? Como ahí ya no se nos da el A y la B, que la A es como la base de arriba, que vale 20, y la B el lateral izquierdo, que vale 20, entonces por ende el otro lateral opuesto vale 20 también, y la base de abajo vale 20 también, porque son los mismos lados. Correcto, ¿verdad? Entonces acá tenemos que esto vale 20 y esto vale 20, y es un cuadrado, entonces todos los lados tienen que ser iguales. Entonces tiene que ser 20 más 20 más 20, me daría 80, y se cumple la condición. Y en este caso de este trapecio, ¿cómo calcularían este lado? Se resta el 40 con el 15. El 40 con el 15. Sí, porque nos está dando la base que vale 40 metros y el lado inclinado que vale 15 metros. Entonces, solo se resta el 40 con el 15 para obtener el lado de la X, que es el de arriba. No. Serían 45. Vaya, ustedes van a tener que, sí es 45, como dijo la compañera, porque es 15. En este caso es 15, porque ustedes van a tener que es 10 más 40 más 15,
Y a eso se lo van a restar a 80 y le va a dar este pedacito de acá. Y le va a dar el valor de 15. No sé si se han perdido en esa parte, porque la condición es de que todo el perímetro tiene que valer 80 centímetros. Entonces van a tener 10 más 40 más 15 y a eso se lo van a restar a 80 y les va a dar este pedacito, que en este caso vale 15. No sé si tienen alguna duda con eso. El compañero dijo de que restáramos a 40, 15, pero este está inclinado. Si este 15 hubiera valido esta distancia que está acá, sí, porque acá sería una distancia continua y también recta, paralela o a los 40 metros. Pero en este caso, no, porque está inclinado. Entonces, si ustedes le restan, estarían mintiendo, porque si esto lo inclinan para acá, no le va a dar, o sea, si lo pasan para acá, no le va a dar esa distancia que ustedes están buscando. No sé si me entendieron. La distancia que está inclinada no le sirve porque debería estar recta para podérselo restar a los 40 y le daría este valor. En el caso del rectángulo, ¿cómo lo calcularían? Es un rectángulo, tiene dos lados iguales, por lo tanto los otros dos lados, X valdría 30 y Y valdría 10. Correcto, como dijo la compañera, es un rectángulo y ustedes conocen que tienen dos lados iguales y otros dos lados iguales, entonces, y yo conozco los lados opuestos, entonces Y vale 10 y X vale 30. Y en este caso, que es como un rombo, pero en realidad, si ustedes ven, dice de que todos los ángulos, todos los lados son iguales, entonces es como tener un triángulo rotado, un cuadrado rotado. Entonces, ¿cuánto valdría cada lado? 4 lados. 4. Como en ¿Cuánto? el cuadrado primero anterior vale 20, entonces también estos valdrían 20. Porque si lo sumamos todo nos daría 80. Ajá. Entonces, así es como ustedes van a ir calculando algunas cosas que ustedes les pidan en este caso, que en este caso sería para este lado valdría 20, 20, 20 y les daría 80. Vaya, y si ahora les estuvieran pidiendo las áreas, como ya tienen los lados, ahora les piden de que calculen las áreas, ¿cómo lo harían? Calculen el área de este cuadrado. Sería 20 al cuadrado. Ajá, correcto. Eso sería 400. Para el caso del trapecio, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Ah, pero acá creo que necesita... Bueno, sí la tienen. A más B por altura sobre 2. Ajá, sería los 40 más los 15, que sería que este lado vale 15. Ah, pero creo que necesitan la altura para poderlo calcular. Pero la fórmula sí es esa, ¿verdad? A más B por la altura entre 2.
Y para el caso del rectángulo, 10 por 30. ajá, correcto, 10 por 30, que en este caso sería 300. Y luego el otro cuadrado también sería base por altura y ya estuvo. Ahí quedaría, que sería 20 también al cuadrado. Y creo que hasta ahí llegaré a mi presentación.